Señores concejales, señoras concejales, público en general, señores funcionarios. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad que nos brindan para que desde el Departamento Ejecutivo podamos contarles cuál es el estado de situación económico-financiero del municipio a fin de poder, despejar varias dudas que en el ámbito público hay en torno a los últimos acontecimientos y hacerlo en la línea de lo que siempre nosotros impulsamos desde el municipio, que tiene que ver con ser lo más abiertos y transparentes que se puede ser, como quizás nunca en este municipio y en otros de la provincia de Buenos Aires ha sido, que siempre hacer partícipe el Consejo Deliberante de lo que hacemos, de lo que impulsamos y cómo todo eso lo queremos hacer en conjunto. A nadie le escapa que el esfuerzo municipal para resolver las cuestiones que aquejan a nuestros vecinos tiene que ser acompañado por el esfuerzo también provincial y nacional. El sistema de autonomía municipal se basa en los principios básicos de la solidaridad y la interjurisdiccionalidad federal, con lo cual es necesario que para que efectivamente se pueda cumplir el principio de autonomía municipal, es necesario que la provincia y la nación nos asistan específicamente ahí donde municipios como el nuestro cuentan con desigualdades estructurales que tienen que ver a un desarrollo histórico y no a decisiones que se toman en el presente. Y también entender que a diferencia de la nación y de la provincia, nosotros no podemos resolver nuestros problemas de corto, mediano y largo plazo vinculados a lo financiero a partir del endeudamiento del mercado local ni internacional, sino que nuestro prestamista en última instancia debe ser la provincia y la nación. Es decir que, en definitiva, lo que venimos a hacer hoy es a contar los esfuerzos que hacemos desde el municipio, las gestiones que estamos llevando adelante en nuestra vinculación y relaciones con la provincia y la nación, y contarles también cuáles son nuestros objetivos de corto, mediano y largo plazo a fin de alcanzar el equilibrio financiero no más allá del año 2019. Para iniciar es importante contextualizar la situación que atravesamos como municipio y debemos hacerlo en el marco del contexto socioeconómico que a nadie le escapa. Todos ustedes saben que desde diciembre de 2015 tuvo un giro importante. Las políticas llevadas adelante por el nuevo gobierno nacional impactan de lleno en el nivel de ingresos y de consumo de los argentinos en general y de los morenenses en particular. Y digo los morenenses en particular porque las características de la población de Moreno lleva a que la caída de la actividad económica en una economía local fuertemente vinculada a la economía informal hace que el achicamiento de la recesión económica se multiplique, generando efectos contraproducentes para el municipio. No le escapa a este consejo, y así fue como sancionaron este año la crisis, la emergencia socioalimentaria, también sancionaron la emergencia PYME, es decir, se reconoce institucionalmente que Moreno está atravesando por una situación complicada que obliga a este departamento ejecutivo a atender cada vez más necesidades en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos, haciéndose cargo de cuestiones que no necesariamente están en la esfera de injerencia municipal.
Por decir solo algunos ejemplos, en términos alimentarios, actualmente atendemos directa o indirectamente a más de 20.000 beneficiarios, ya que en 2015, cuando comenzamos nuestro periodo de gobierno, teníamos bajo asistencia tan solo 36 merenderos, y al día de la fecha son 133, y 39 comedores, y al día de la fecha son 90. Y en materia de medicamentos, estamos ante la caída, lamentablemente, se ha discontinuado el plan Remediar, con lo cual debemos atender con recursos municipales 10 veces más las demandas en materia de medicamentos. Ahora bien, este marco de crisis impacta inicialmente y de un modo más importante que lo que quizás pasa a nivel nacional y provincial, que tienen otras formas para la generación de ingresos, impacta particularmente en la recaudación real, porque todos saben que la decisión de cada vecino ante el aumento de tarifas, ante el aumento de los precios básicos de los bienes que usualmente consumen, todo lo que son tasas del ámbito municipal son obviamente lo que se deja para último momento cuando se pagan, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, nosotros lo que vemos en estos 2 últimos años es una caída en la cobrabilidad, solo compensada por una mejora en el formato, en la estructura tributaria del municipio, como después voy a dar con más detalles, y en todas las medidas que nosotros desde el municipio impulsamos para mejorar la cobrabilidad a través de una gestión más eficiente y efectiva por parte del municipio. Pero decíamos que el nivel de actividad económica repercute principalmente en las cuentas municipales, y tenemos un dato concreto que tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de obras particulares, que es un indicador concreto de un sector fundamental de la economía nacional y obviamente local, y más aún a nivel local, donde sabemos que gran parte de nuestra población, o una parte importante de nuestra población, está vinculada directa o indirectamente con la construcción. Para darles un dato, en el periodo agosto 2015 agosto 2016, obra nueva, había 448 expedientes en obras particulares, cuando en el periodo 2016-2017, o sea, agosto 2016, agosto 2017, bajó a 238 los pedidos de obras nuevas particulares. Es decir, que cuando en el periodo 2015-2016, con una ordenanza fiscal y tarifaria menor, se recaudaron 5.468.000 pesos por derecho de construcción, en el año en curso ese número, insisto, con valores más altos, bajó a 4.112.000. Es decir, solo un indicador de la economía real que da cuenta, lamentablemente, de una caída, no solo de los ingresos municipales, sino de la actividad económica de Moreno en su conjunto. No obstante este contexto general, y a pesar de los esfuerzos que, como les voy a contar ahora con más detalle, a nivel gasto y a nivel recaudación hemos impulsado desde el municipio, la verdad que la situación actual, la foto actual del municipio es la siguiente. Ustedes lo que van a ir viendo en la pantalla es lo mismo que tienen en sus carpetas, con lo cual pueden seguir por ahí. La situación, la foto actual del municipio es la siguiente. Los gastos corrientes ascienden a la suma promedio de 140 millones mensuales, mientras que los ingresos corrientes son 100 millones. Como dice ahí claramente, por recaudación propia, es decir, lo que recaudamos a través de tasas municipales es 65 millones, lo que viene por coparticipación neta, es decir, sin contar los
los descuentos automáticos que nos hace la provincia, generalmente vinculado a IPS y IOMA, además de también los pagos al SEAMSE, son 22 millones, y después lo que son transferencias de diferentes fondos que son de libre disponibilidad, 13 millones. Mientras que los gastos corrientes, y ahí tienen el detalle de lo que es prácticamente lo mínimo indispensable para que el municipio funcione, son 105 millones en sueldos, 27 en recolección de residuos, 2,8 millones en combustible, 1.200.000 en alquileres y 6 millones en todo lo que es el pago habitual de otros proveedores más que necesarios para el funcionamiento normal del municipio. Ahora bien, si esta es la situación, es importante contar cómo llegamos a estos números para entender que efectivamente hay una cuestión estructural en este contexto socioeconómico, financiero principalmente, y no tiene que ver con un desarrollo equivocado o la toma de decisiones erróneas por parte del Ejecutivo Municipal. En ese sentido, lo que vamos a mostrar en los próximos minutos es justamente que nosotros eficientizamos el gasto, es decir, lo pudimos llevar a la mínima expresión necesaria para brindar servicios con la calidad necesaria, con el mínimo necesario para todos los vecinos, y también hemos hecho un esfuerzo acompañado por este Consejo Liberante para mejorar los ingresos tributarios. Ahora bien, previo a eso, contar también una cuestión de un cambio, si se quiere, de paradigma en lo que es el financiamiento del gasto público municipal, que tiene que ver que a partir del 2015, final del 2015, hubo un cambio en la lógica de transferencia de recursos por parte del Gobierno Nacional y Provincial hacia los municipios. Lo que ustedes ven en esa filmina es que efectivamente la Nación se retiró en la participación del financiamiento del gasto municipal. Es decir, pasando del 21%, de representar el 21% en el año 2015 a ser tan solo el 10% del gasto del presupuesto municipal. Obviamente, la primera lectura diría que ese lugar fue ocupado por la provincia. Sin embargo, cuando nosotros vemos los números finos, lo cierto es que en términos de torta total y a valores reales constantes, lo que nosotros notamos es que los recursos provenientes de jurisdicciones mayores, es decir, de la provincia de Nación, se contrajeron un 18,1%, es decir, contamos en términos reales con un 18% menos de recursos para hacer frente a todos los tipos de servicios públicos municipales. Y otro dato fundamental que tiene que ver para explicar esa foto que montaba al principio del déficit mensual del municipio, tiene que ver justamente con la coparticipación que nos toca como municipio. Ahí ven algunos ejemplos, pero creo que si uno se toma el trabajo de hacerlo con los 135 municipios, van a ser pocos los municipios que estén en peores condiciones que Moreno. Es decir, en Malvinas Argentina, cada habitante cuenta o recibe 391 pesos de coparticipación, Merlo 262, San Miguel 221 y Moreno tan solo 146 pesos. Los concejales lo saben, el público en general está bueno que se lo contemos. El problema de esta distribución de la coparticipación es el pasado, es decir, decisiones equivocadas o acertadas por parte de otros municipios nos condenan a nuestro presente y a nuestro futuro, porque como ustedes saben, el CUD, el coeficiente de distribución de la coparticipación, está fuertemente atado al sistema de salud local. Es decir, que a mayor complejidad, mayor asistencia sanitaria, mayor son los fondos que le tocan a cada municipio. Es decir, aquellos municipios que en el pasado tomaron la decisión inteligente de invertir en su sistema de salud,
hoy por hoy pueden gozar con mayores recursos. Ahora, ¿cuál es la trampa de este sistema? Que si nosotros quisiésemos emparejar la cancha y lograr recibir mayores fondos por coparticipación, nos vemos en la trampa del financiamiento. Es decir, no contamos con los recursos iniciales como para poder invertir y así dar vuelta la situación. Es decir, tenemos que con menos recursos que nuestros vecinos invertir más para poder llegar a alcanzarlos, siempre y cuando ellos no hagan inversiones similares o incluso menores, pero que nos permita estar siempre por encima de nuestro. Es decir, nos deja una trampa que, a pesar de las decisiones locales, municipales que querramos hacer, siempre vamos a correr de atrás. Por eso, lo que yo adelantaba al principio, la importancia del acompañamiento tanto nacional como provincial para poder revertir estas desigualdades. Desigualdades que deben ser, por principio constitucional, o sea, la base del federalismo argentino se basa justamente en eso, en que la coparticipación nacional a las provincias y las provincias a los municipios tenga que ver con el principio de solidaridad, tratando de equiparar las desigualdades de origen, incluso las desigualdades que se vayan generando en el transcurso del tiempo. Ahora bien, más allá de estas condiciones estructurales, también contar qué fue lo que impulsamos y qué fue lo que hicimos para, en el margen de nuestras posibilidades, en el margen de nuestro ámbito de gobernabilidad inmediata, qué hicimos para revertir esta cuestión. No solo quedamos en el diagnóstico quejándonos, sino también qué gestiones hicimos al respecto. En lo que hace referencia a la recaudación, bueno, ustedes fueron protagonistas fundamentales que tiene que ver con la nueva ordenanza fiscal y tributaria que recién empezó a tener sus frutos durante el año 2017, porque se sancionó a fines de 2016 para empezar a entrar su vigencia este año. Ustedes saben muy bien que fue un salto cualitativo en prácticamente los últimos 20 años de Moreno, porque la última gran reforma fiscal y tributaria había sido en el año 99 para un municipio de 380.000, 400.000 habitantes, con una estructura socioeconómica totalmente diferente, pero que sin embargo se seguía aplicando a un municipio de más de 600.000 habitantes, es decir, hay una inconsistencia técnica, tributaria, económica y por sobre todas las cosas una inconsistencia en términos de progresividad y justicia tributaria. Por eso la reforma que nosotros mandamos a este honorable Consejo y que fue mejorada y muy debatida, creo que una de las ordenanzas más trabajadas en conjunto de los últimos años, como resultado tuvo una ordenanza fiscal y tributaria que respeta los principios de progresividad, es decir, a mayor capacidad contributiva, mayor el apoyo, el aporte, y que respondía a la justicia tributaria, es decir, no tratar del mismo modo a los diferentes contribuyentes. Como vamos a ver en las próximas filminas, eso se tradujo en un aumento significativo de la recaudación. Algunas cuestiones en qué consistió esa reforma las repaso rápidamente porque ustedes lo saben a la perfección, pero en materia de seguridad e higiene se redujo al 82% de los contribuyentes la carga tributaria, e incluso para dentro del mundo de los que pagaban alícuota por facturación se les redujo al 50% la carga tributaria, al 13,33% se les mantuvo, es decir, se les mantuvo en términos nominales, pero en términos reales tuvo una disminución, y al 35% de mayores ingresos se pasó del 1 por mil al 3 por mil la tasa. Y también, si bien no fue en el marco de la ordenanza fiscal y tarifaria, también este Consejo Deliberante sancionó una emergencia PYME que permitió
que a las empresas que tenían una facturación menor a los 48 millones de pesos anuales se les pudiese reducir hasta el 50% la tasa por seguridad e higiene. En servicios generales, hubo un incremento en marco de esta lógica de progresividad y justicia tributaria en las zonas de mayor capacidad contributiva, es la zona A, B y F. En un 34, 33 y 37% respectivamente, y se generaron nuevas escalas de evaluación fiscal que permitía que a las construcciones de mayor valuación se pudiese escalonar, que a mayor superficie mayor sea la tasa. Como ustedes pueden ver, eso tuvo un impacto inmediato, realmente fuera de lo normal. Es un caso concreto, daba cuenta este aumento del 44% en la recaudación total comparado a 2017-2016, tenía que ver justamente por esta inconsistencia, por esta antigüedad que tenía la ordenanza vieja, lo cual permite que a la fecha sea un 44%, pero seguramente hacia el final del año sea mayor, porque si ustedes observan en febrero hubo una reducción respecto al 2016, porque en febrero del 2016 hubo un caso particular que se le solicitó a los mayores contribuyentes el adelanto de tasa, con lo cual la recaudación del 2016 en febrero fue exorbitante, pero por una decisión puntual, lo cual nos va a llevar al final del año que ese aumento de la recaudación sea incluso mayor del 44%. Yendo tasa por tasa, en servicios generales vemos que el aumento hasta la fecha es del 24%, es decir, un poco menor al aumento de la ordenanza fiscal, pero su explicación tiene que ver también por el primer bimestre del año, que compara contra un bimestre del 2016 que fue anómalo por el hecho que se había pedido el adelanto del pago de esa tasa, con lo cual nos va a llevar hacia fines del 2017 a un aumento por encima del aumento nominal que hicimos de tasa, y eso se va a explicar en gran medida porque también lo que tuvimos fue una mejora en la cobrabilidad de la tasa, que pasó comparado contra el año pasado del 24,6% al 26,9%. Si bien en términos quizás porcentuales no parece mucho, es importante tener en cuenta el número que veníamos, que era en torno al 23%, y que eso es, si bien responde a un esfuerzo por parte del municipio en la mejora de la gestión de cobrabilidad, va acompañado también en un contexto socioeconómico como el que introduje al principio, donde cada vez las familias y las empresas tienen menos capacidad de pago, y en muchos casos es el pago de las tasas municipales dejado al último de las responsabilidades para el pago, obviamente por detrás de los gastos alimentarios, los gastos de servicios públicos e incluso el pago de impuestos nacionales. En materia de seguridad e higiene, lo que vemos es un salto no solo cuantitativo, sino, como les conté al principio, un salto cualitativo fenomenal, porque permitió que en este año llevemos un aumento del 72% de la recaudación respecto al 2016, y aun cuando el primer bimestre tiene una reducción del 22%, por esto insisto que les contaba respecto al bimestre anómalo que fue el primer bimestre de 2016, es decir, que hacia el final del año la recaudación, si todo sigue igual, va a ser incluso mayor. Y también acá lo que vemos es resultado de la mejora en la gestión tributaria, una mejora en los esfuerzos para aumentar la cobrabilidad, ya que pasamos del 32%
al 39%. Y esto en gran medida tiene que ver con que a partir de la emergencia PYME sancionada por este Consejo, se pudieron incorporar y regularizar 935 cuentas, es decir, 935 pymes de Moreno pidieron acogerse a los beneficios de la emergencia PYME, lo cual permitió regularizar deuda y, por sobre todas las cosas, empezar a lograr una mejora del pago corriente de tasa. Con una particularidad, estas pymes, había una discusión cuando se discutía la emergencia PYME, era que se les iba a dar un beneficio que iban a pagar menos de lo que tenían que pagar. Lo cierto es que estas pymes incorporadas a estos beneficios pagan hoy más de lo que hubiesen pagado con la ordenanza fiscal vieja, y lo que es mejor, están pagando, que si no hubiese sido por esta emergencia, por esta ordenanza, no estarían pagando. Ahí tienen ustedes un resumen de los que les venía contando, dos tasas que son menores, pero como para que tengan el detalle del salto cualitativo de la recaudación, que publicidad y propaganda aumentó un 87% y la tasa por patentes un 64%. También van a ver en esta filmina cómo se visualiza claramente los dos objetivos que perseguíamos respecto a la progresividad y justicia de las ordenanzas. En materia de servicios generales vemos que las tres zonas de mayor poder adquisitivo pasaron de representar el 71% total de la recaudación a ser el 76% de la recaudación. Y lo que es en materia de seguridad e higiene, el fenómeno es aún más grande, ya que en promedio, hoy por hoy, los mayores contribuyentes, y con mayores contribuyentes no me refiero a lo que se entiende por la ley orgánica municipal, a la asamblea de mayores contribuyentes, sino nos referimos a los que efectivamente más tasas contribuyen en Moreno, es decir, los supermercados grandes, las empresas grandes, lo que todos ustedes saben, pasaron de representar el 67% de los recursos municipales a pasar al 83% de los ingresos tributarios. Ahora bien, eso por el lado de los ingresos, es decir, ¿qué hemos hecho para mejorar nuestra capacidad de contar con mayores recursos a fin de mejorar nuestra autonomía financiera y reducir justamente la necesidad de contar con recursos de jurisdicciones mayores? En materia de gasto, lo que nosotros vamos a ver es como una contracción real del gasto, porque si ustedes observan en esa filmina, la variación 2014-2015 fue de un aumento del 39,5%, mientras que la variación 2015-2016, es decir, desde que nosotros iniciamos el gobierno municipal, fue el 28,3% en términos nominales, pero con una inflación cercana al 41% para ese año, nos da una reducción en términos reales cercana al 12%. ¿Dónde fue principalmente el esfuerzo de contracción del municipio? Tuvo que ver más que nada con tuvo que ver principalmente con la reducción de los gastos en bienes de uso, todo lo que es bienes de uso, bienes de consumo, servicios no personales,
hemos tenido el principal aumento nominal en gastos de personal y todo lo que es bienes de uso, principalmente infraestructura, se redujo principalmente para lo que se hizo, es decir, infraestructura, ¿no? Con bienes de uso, todo lo que se ejecutó tanto en 2016 y 2017 está vinculado principalmente con todos los fondos de afectación específica, tanto a nivel provincial como nacional. Es decir, que el municipio trató por todos los medios a fin de achicar el déficit financiero local a su máxima expresión, tratando de eficientizar por el lado del gasto y mejorar el nivel de ingresos. Tal es así que en el 2016 se achicó el déficit financiero, sin embargo en el 2017 volvimos a tener un déficit cercano a los 40 millones como los teníamos en el 2016, que se explica principalmente por el aumento de gastos en personal, pero que en términos reales estos 40 millones actuales que les comentaba al principio son menores dado la inflación 2016-2017, que según los cálculos de diferentes, tanto oficiales como diferentes fuentes, ronda en torno de los 22-23 puntos porcentuales, con lo cual, a pesar de los esfuerzos en los ingresos, a pesar de los esfuerzos en los gastos, actualmente continuamos con un déficit que nos lleva a una posición que no queremos llevarlo de crisis, pero que efectivamente nos lleva a tomar medidas que están por fuera de lo normal, que nos obligan a cada vez apelar más a la renegociación con proveedores, a tener que tomar decisiones no queridas pero necesarias, como fue la fragmentación del pago de trabajadores e incluso aumentar la mora y el no pago de proveedores que son fundamentales para el funcionamiento cotidiano del municipio. Ahora bien, dado que gran parte de la discusión en torno al déficit tiene que ver efectivamente con la evolución de los gastos en personal, es el momento fundamental para traer a este ámbito de cara a los representantes de los vecinos y a los vecinos mismos que están aquí presentes, cuál es la realidad y la verdad respecto a la evolución del personal del municipio. Y decirlo con los números concretos, los números que surgen de la base de datos oficial, la que es auditada por el Tribunal de Cuentas y la que es monitoreada permanentemente por organismos superiores, como es el Ministerio de Economía de la provincia, e incluso organismos de la Seguridad Social, como el IPS y el IOMA. Y acá plantearlo, primero viendo una evolución histórica, porque siempre las fotos hay que tenerlas en el marco de una película, ¿sí? Hay que verlo todo concreto. Siempre hay picos y reducciones en un proceso de evolución de una planta, como en cualquier evolución de cualquier otra variable. Para que se una idea, en el bienio entre 2013 y 2015, la planta de Moreno aumentó un 7,1%, pasando de 4.515 empleados a 4.859. Y nosotros, desde el 10 de diciembre, mejor dicho, desde el 9 de diciembre del 2015 a la fecha, le aumentamos en un 3,5%, lo cual responde a un crecimiento normal, natural, de cualquier administración pública. No tenemos los datos consolidados, pero les invito a cualquiera que se tome el trabajo. Seguramente la evolución de la planta, tanto provincial como nacional, habrá tenido este recorrido o incluso quizás pudo haber sido mayor, lo cual tiene que ver con que muchas veces la estructura del Estado recibida por una nueva gestión no se adapta necesariamente al proyecto político que quiere desplegar en materia de gestión el nuevo gobierno.
y obviamente a veces esa estructura de gestión no alcanza para llevarlo adelante, con lo cual se toman decisiones en materia de crecimiento de determinadas áreas en pos de alcanzar esos objetivos, que fue lo que pasó particularmente en nuestro caso. Para que vean la estructura de esta planta de personal, nosotros recibimos una planta permanente de 2.068 trabajadores y trabajadoras y actualmente es de 2.731. Entonces, primera cosa que se puede plantear ahí es, aumentamos la planta en 700, casi 700 trabajadores, lo cual no es cierto. Lo que nosotros hicimos, como pueden ver en la tercera línea que dice temporarios, que pasamos, que redujimos la planta de temporarios de 2.500 a 2.100. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue respetar no solo una ley, sino un convenio colectivo que a los fines prácticos tiene el valor de la ley, que es que luego de determinado tiempo, trabajadores que fueron contratados como temporarios deben pasar, dadas, si se dan todas las circunstancias, deben pasar a la planta permanente. Y tal es así que nosotros cumplimos con la ley, cumplimos con el convenio colectivo, y lo que hizo fue pasar a esos temporarios. Temporarios que pusimos nosotros en la planta municipal, no, eran temporarios de muchos años y que no pasaron en el último gran pasaplanta que había sido en el 2014. Bueno, hay un detalle de color, ¿no? Pero también los concejales aumentaron, los concejales mismos, y obviamente con ello, aunque es menor, el grupo de asesores y colaboradores con los que cuentan. Los organismos descentralizados tuvieron una pequeña merma de 221 a 214 y tenemos pronto a jubilarse cerca de 50 trabajadores y trabajadoras, más unos 120 que estamos por mandar al IPS. Una aclaración, nosotros no podemos jubilar automáticamente, nosotros lo que hacemos es, aquellos trabajadores que ya cumplen con las condiciones necesarias por ley para ser jubilados, son remitidos al IPS y son ellos quienes tardan o aceleran los trámites jubilatorios, lo cual para nosotros solamente una vez jubilados dejan de formar parte de la masa salarial municipal y pasará a formar parte de la provincial, lo cual implicaría una reducción en la carga propia. Es decir, que la diferencia respecto a cuando entramos y a la fecha es de 190 trabajadores y trabajadoras. Ahora bien, otro mito que es importante desterrar de la discusión pública es si son muchos o pocos trabajadores. Lo cierto es que Moreno tiene en realidad pocos trabajadores municipales por cada 1000 habitantes. Si ustedes ven en esa filmina, en Mercedes tiene 17.000 habitantes, 17 trabajadores municipales cada 1000 habitantes, Morón tiene 16, José Cepaz 15, Luján 14, General Rodríguez 12, y un caso que me interesa traer particularmente a colación es, por ejemplo, Vicente López, un municipio de 34 kilómetros cuadrados, ¿no? Un municipio con solo el 2,4% de sus hogares con necesidades básicas insatisfechas, contra el 12,9% de un municipio como Moreno. Cuenta con 12 empleados municipales cada 1000 habitantes. Es decir, que, y quiero hacer una aclaración, hicimos el cálculo de Moreno tomando datos del INDEC, de cómo proyecta el INDEC la población de Moreno. Todos sabemos aquí la discusión que efectivamente, como esa proyección se basa al censo 2010, y todos estamos de acuerdo que el censo 2010 tuvo mal hecho Moreno, o sea, si tomamos la población real de Moreno, la cantidad de empleados municipales por habitantes es incluso menor a esos 10 que le transmito ahí.
Es decir, que la cuestión de los trabajadores municipales no es parte del problema de la gestión municipal. Volviendo al principio, el problema del municipio, de las finanzas del municipio, tiene que ver con una cuestión estructural y como tal no es un problema de corto plazo, no es un problema de ajustar determinadas cuestiones como algunos dicen, no es una cuestión de exceso de personal, no es una cuestión de exceso en el otorgamiento de determinados beneficios que no son más que el reconocimiento de derechos, que, paréntesis, insistimos en este momento, el intendente Walter Festa y todo su gabinete, si tuviésemos que volver a diciembre de 2015, ratificaríamos y volveríamos a hacer con mucho orgullo el cumplimiento de nuestra palabra para con los trabajadores y volveríamos a firmar el convenio colectivo, porque para nosotros los trabajadores no son empleados nuestros, sino que forman parte de la gestión municipal y como tales son la columna vertebral no solo de la administración municipal, sino por sobre todas las cosas del desarrollo del proyecto político y en la mejora de lo que podamos hacer en el otorgamiento de más y mejores servicios municipales, con lo cual nunca para nosotros los trabajadores municipales y las trabajadoras municipales van a ser el factor de ajuste de las finanzas municipales. Nosotros lo que decimos es que la situación estructural del municipio debe ser atendida por los tres niveles de gobierno, es decir, por el municipio, por la provincia y por la nación. Nosotros como municipio tenemos un plan de acción que está en el ámbito de nuestra esfera de gobernabilidad, es decir, que depende de nosotros. Y en algunos casos, incluso obviamente, los incorporamos y solicitamos la colaboración de este Consejo Deliberante. Pero hay muchas otras cuestiones que dependen sí o sí de la provincia y de la nación. Porque, insisto, poder revertir, por ejemplo, algo tan estructural como es la coparticipación que recibe el municipio depende de la inversión que pueda hacer la provincia y la nación, por ejemplo, en el sistema de salud, por ejemplo, sancionando en la legislatura provincial un proyecto que hemos representado, incluso acompañado por fuerzas de la oposición, para un segundo hospital provincial en Moreno y que sin embargo, lamentablemente, el año pasado, a instancia del gobierno provincial, se volvió a cajonear, con lo cual esperamos que este año se le vuelva a dar un nuevo impulso. Por ejemplo, con más y mejor infraestructura que nos permita mejorar, si se quiere, la evaluación de determinadas zonas que nos permitan recaudar mejor. Es decir, nosotros necesitamos sí o sí una inyección de recursos, un aumento de la inversión en infraestructura que permita al municipio poder atender esa nueva estructura tributaria sobre una mayor riqueza urbana. Es decir, necesitamos sí o sí el acompañamiento de la provincia y de la nación, porque si nuestro objetivo es lograr el equilibrio, como le decía al principio, financiero para el año 2019, es un objetivo de mediano plazo. Es decir, que hasta que lleguemos a esa instancia, necesitamos, tanto de provincia y nación, que nos acompañen en el apalancamiento financiero, que nos permita darnos el tiempo necesario para que las reformas tributarias, para que las reformas por el lado del gasto que vamos a hacer empiecen a madurar y de ese modo podamos lograr el equilibrio. Ahora, pero mientras tanto, lo que no nos puede pasar es el estrangulamiento del día a día. Lo que nosotros necesitamos es poder pagar los sueldos en tiempo y forma, para de ese modo no frenar la rueda de los servicios públicos municipales y no frenar de ese modo y no romper el pacto de convivencia básico, que es el pacto fiscal entre los vecinos y su comuna respecto a la tributación, pero la consiguiente contraprestación
de servicios. Es decir, nosotros necesitamos que sí o sí el municipio funcione todos los días ininterrumpidamente, y para eso necesitamos que se paguen los sueldos, que los trabajadores puedan atender las condiciones mínimas de dignidad que cualquier trabajador, ya sea municipal o de cualquier otra área, pueda tener. En ese sentido, nuestro plan de acción inmediato tiene que ver primero con algunas medidas, si se quiere, ejemplificadoras, que tratamos de mostrar y sacar de duda que el problema de esta que hoy les presenté respecto a la situación económica financiera del municipio no tiene que ver con decisiones equivocadas, no tiene que ver con un crecimiento desmesurado de la planta política, no tiene que ver con un aumento de la lógica política, no tiene que ver con una ineficiencia en el gasto, si se quiere, en lo vinculado a la política, por lo cual vamos a presentar en breve una nueva estructura jerárquica municipal, donde va a contar con una reducción del 34% de sus cargos jerárquicos. Vamos a reducir en un 25% las bonificaciones por función ejecutiva de todo el personal superior, es decir, de todo el personal que está por fuera del convenio colectivo, y vamos a presentar ante este Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que se pueda donar el 15% del sueldo del intendente, porque bueno, por una cuestión de ley, el sueldo del intendente no tiene función ejecutiva, con lo cual no se puede reducir automáticamente, con lo cual es necesario aceptar la donación por parte del Consejo Deliberante. En materia de ingresos, vamos a consolidar y seguir mejorando la recaudación tributaria, como les mostramos. Es decir, seguramente para el año que viene esos números que manifesté al principio no se van a poder repetir, porque obviamente gran parte, al comparar con un año de baja cobrabilidad en términos estadísticos, por eso mostramos números tan altos este año, pero sí vamos a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la gestión y eficientización de la recaudación tributaria. Es decir, vamos a seguir tratando de identificar a aquellos contribuyentes que aún no tributan, vamos a seguir esforzándonos para incorporar a aquellos contribuyentes que se han quedado en el camino, que tienen una deuda acumulada y que bueno, queremos reincorporar al conjunto de partidas que efectivamente pagan, y por eso vamos a también presentar a este Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para hacer una moratoria en servicios generales y en seguridad e higiene, a los fines de poder recuperar deuda y, por sobre todas las cosas, recuperar esa deuda atada al pago de las tasas corrientes. Lo cual nosotros calculamos que con esas medidas, más el aumento del ingreso tributario, más la reducción que hagamos en la planta política, en el gasto vinculado a la planta política, y obviamente a seguir con la línea de una evolución normal de la planta de personal, consideramos que si la provincia y la nación nos acompañan en este esfuerzo, para mediados del 2018 o quizás el primer trimestre del 2018 podamos tener las cuentas, ese déficit operativo mensual, mucho más cercano al equilibrio, ¿sí? Y no tener este parate vinculado justamente no solo con el pago de trabajadores, sino también con el efecto negativo que tenemos respecto a la gestión cotidiana, porque el tener una mora importante para con muchos proveedores nos lleva a que muchos de los insumos fundamentales para el trabajo cotidiano no podamos tenerlos. Cuando tenemos que salir a comprar, tengamos muchas licitaciones a las cuales no se presentan oferentes,
lo cual nos obliga a extender los plazos de adquisición. Vencidos en los plazos de adquisición, no nos queda otra, en muchos casos, que apelar a las compras directas, y esas compras directas, como ustedes saben, un comprador mal pagador generalmente es un comprador que paga caro, que compra caro, con lo cual nos repercute negativamente también por el lado del gasto. Como ejemplo de cuál sería el impacto acá a nivel de cargo superior, esas son las reducciones que va de 7.000 pesos de un secretario a 615 pesos para un jefe de división, lo cual después vamos a evaluar, incluso caso por caso, hasta qué nivel vamos a cortar. Quizás no incorporemos necesariamente a jefes en esta reducción de la bonificación por función, dado que quizás los salarios no lo ameriten. Y en términos porcentuales, la reducción del organigrama va a tener principalmente el mayor impacto lo va a tener en el ámbito de las direcciones medias, porque eso también es algo que vimos con los propios sindicatos, que es en los lugares donde se pueden lograr continuar con la conducción inmediata de los servicios públicos municipales, sin la necesidad quizás de tantas direcciones y sí con la continuidad de las jefaturas, que son quienes en definitiva quizás llevan el día a día de la gestión municipal. En conclusión, y para dar curso, y en todo caso entrar más en detalle en función de las preguntas que quieran hacerme, el estado de situación del municipio es este. Creo que como hicimos desde el primer momento, las cuentas que les transmití, que les describí, son las mismas cuentas que ustedes vieron, ya sea para discutir la fiscal y tributaria del año pasado, ya sea para discutir el presupuesto 2017, ya sea para discutir la emergencia PYME, la emergencia social y alimentaria, es decir, todos los números que en diferentes momentos pudieron conocer directamente de este Ejecutivo, ya sea a través de este secretario de Gobierno o particularmente a través del grupo de la Secretaría de Economía. Son números oficiales, están en el RAFAM, es decir, son los mismos números que mira constantemente la provincia de Buenos Aires, son los mismos números que le hemos llevado en reiteradas ocasiones tanto a la Nación como a la provincia, son los mismos compromisos que hemos asumido tanto con la Nación como con la provincia, y son en definitiva los números que muestran patentemente que lo que le está pasando a Moreno no es un problema de decisiones y mucho menos tiene que ver con un problema de personal ni de política salarial. Lo que tenemos actualmente es un problema estructural, económico y financiero, para lo cual tanto el municipio, en el ámbito de su gerencia, la provincia y la Nación tienen que trabajar en conjunto para poder alcanzar hacia fines del 2019 el equilibrio financiero y a partir de ahí poder trabajar con una base más sólida a alcanzar el equilibrio económico que nos permita ganar en autarquía financiera y así lograr la tan deseada en términos constitucionales la autonomía municipal. Si no logramos eso, si no entendemos los tres niveles de gobierno, si no entendemos el departamento ejecutivo, el departamento legislativo y la comunidad en su conjunto, que esta pelea, esta lucha o estos esfuerzos tienen que ser compartidos, lamentablemente no vamos a poder revertir esta situación. Podremos seguir buscando excusas, podemos seguir buscando chivos expiatorios, podemos seguir poniéndole nombre y apellido a quienes son los culpables. Lo que nunca vamos a poder salir es de esta situación, con lo cual esperamos contar con el apoyo de ustedes y obviamente a disposición para cualquier pregunta que así deseen.
Tiene la palabra el concejal Contreras. Gracias, señor presidente. Más que preguntas, o sea, como responsable y presidente de bloque del Frente Renovador, si usted me permite, voy a realizar una reflexión y una propuesta que tenga que ver fundamentalmente con que esta gestión que se hizo cargo de este municipio en diciembre del 2016, del 2015, que ya lleva casi 2 años llevando adelante la responsabilidad de administrar y gestionar el distrito y los destinos de esta comuna, y en línea con lo que el secretario de Gobierno informaba y planteaba, de alguna manera quiero recordar que desde el bloque del Frente Renovador, desde el primer momento que estuvimos a disposición para colaborar, para aportar visiones a veces diferentes a las que planteaba el Departamento Ejecutivo, pero siempre en el marco de entender que por sobre los sectores políticos partidarios está el bien común, está la necesidad y nuestra obligación como funcionarios de trabajar y de velar por los destinos de nuestro distrito y de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes cada uno de los días. Y en ese marco digo, recordar que desde este bloque acompañamos todas las medidas que consideramos nosotros eran herramientas importantes para que este Departamento Ejecutivo pudiera llevar adelante esos objetivos de los que hablábamos. Acompañamos la ordenanza fiscal y tributaria, acompañamos el presupuesto, acompañamos la emergencia económica sancionada a días de haber asumido el Departamento Ejecutivo, acompañamos la emergencia social, la emergencia alimentaria. Durante el año pasado, cuando precisamente el proceso inflacionario hacía que los vecinos de Moreno empezaran a tener problemas concretamente del aumento que usted planteaba en cuanto a los merenderos, a los comedores sociales, hicimos gestiones en el Ministerio de Desarrollo en su momento. Pedimos durante el año pasado, previo a la emergencia social, previo a decretar la emergencia social, y estuvimos reunidos este bloque en su conjunto con el obispo de la diócesis Merlo Moreno, preocupados por esa situación, y desde allí creo humildemente fue el inicio institucionalmente de lo que después se transformaría en la emergencia sancionada por este cuerpo, sin dejar de reconocer, al contrario, que había sectores sociales que ya venían trabajando en el tema, personalmente con el obispo, el caso de muchas organizaciones sociales, de la CETEP, que planteaban lo mismo, y nosotros acompañamos como debía ser cada una de esas ordenanzas, cada uno de esos decretos de emergencia, porque entendíamos y entendemos que es la obligación de la política abocarse precisamente a esos temas. Desde el funcionamiento diario del Consejo Deliberante, este cuerpo y estos concejales han trabajado en cada una de las comisiones, inclusive desde la responsabilidad de ejercer la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y de tratar cada uno de los expedientes que el oficialismo o el Departamento Ejecutivo nos ha solicitado.
no hay, creo, expedientes en este Consejo Deliberante de urgencia de tratamientos pedidos por el Departamento Ejecutivo que estén ni cajoneados ni que se esté negando su tratamiento. Trabajamos durante el año pasado en conjunto con este cuerpo sobre expedientes importantes, como por ejemplo el pliego de transporte solicitado por el Departamento Ejecutivo, como la ordenanza para autorizar las subastas de las motos, y en cada uno de esos momentos no hubo ningún tipo de especulación política ni ninguna traba para llevar adelante esas herramientas que el Departamento Ejecutivo necesita para llevar diariamente la gestión a cada uno de nuestros vecinos. Pero evidentemente una cuestión que venía avisorándose el último mes tomó un estado de situación que, a pesar de que el secretario de Gobierno, señor presidente, le dolió usar esa frase y evitó, creo que realmente sufrimos una crisis. Y a veces es importante hacer no solamente frente, sino reconocer de donde uno está situado para poder desde ahí buscar las soluciones. Y creo que realmente entramos en crisis, porque lo último que nos podía pasar como municipio es lamentablemente lo que ocurrió, que fue no poder cumplir con el salario de los trabajadores municipales, que más allá de ser trabajadores municipales, y sí, como lo reconocía el secretario, son trabajadores y son haberes bien ganados, y son haberes que el trabajador necesita para alimentarse, para viajar, para mantener a su familia. Y en ese marco, señor presidente, creo que todo este informe que se nos presenta, que por supuesto me imagino que responsablemente cada uno de los concejales lo vamos a evaluar, lo vamos a trabajar en nuestros bloques, más allá de que sea una facultad del Departamento Ejecutivo y que tiene precisamente esa potestad para tomar estas medidas. Sí, me parece que, como le decía, luego de evaluar estos números, luego de ver concienzudamente cada una de estas definiciones, sí podemos emanar una opinión política con respecto a esto. Y no le vamos a escapar a esa opinión política. Lo que sí digo es que ese tema, como le decía, si hay más o menos trabajadores municipales, en realidad es un callejón que nos lleva a una discusión equivocada, nos parece, porque precisamente estas consideraciones y estas contestaciones no hacen más que responderle a consideraciones políticas del otro lado. La verdad, señor presidente, nunca estuvo en el espíritu de este bloque imaginarnos que la cantidad de trabajadores municipales hace a la inviabilidad económica y financiera de este municipio. Creo que eso es precisamente querer hacernos pisar el palito. Creo que eso es querer de alguna manera utilizar y usufructuar con un rédito político mentiroso. ¿Qué es lo que le pasa desde hace muchos años a nuestro distrito? No son
los trabajadores municipales los culpables de la situación estructural de nuestro distrito. Por eso yo lo sacaría de esta discusión o de este informe ese tema, porque, insisto, no es el problema del trabajador municipal. El problema quizás es, y celebramos también de este bloque, que haya dado marcha atrás el Departamento Ejecutivo con una decisión para nosotros equivocada, que era el decreto de baja de trabajadores de la salud. Y por eso digo, celebro que se haya dado marcha atrás ese decreto, porque en esta línea de razonamiento, como le digo, no es por ahí por donde pasa la solución de nuestro distrito. Este Departamento Ejecutivo, evidentemente, con muy buena intención, puede intentar llevar adelante estas decisiones políticas que marcaba el secretario de Gobierno, señor presidente. Ahora, también es justo reconocer que en estos casi 2 años, algunas decisiones, como esta última que le acabo de mencionar, y en esto de prueba y error, generan un desgaste, generan fundamentalmente el trabajador municipal, que es el brazo ejecutor de si a la gestión le va bien o le va mal, y si al vecino le llega o no le llega eficientemente la respuesta del trabajador municipal. Esas cuestiones me parece que sí, de alguna manera, este Departamento Ejecutivo tendrá que rever, tendrá que poner el esfuerzo necesario para verlo de esa manera. Y en ese marco, seguramente, este Consejo Deliberante va a acompañar todas aquellas medidas que tiendan a eso. Pero digo, también en algún momento, y quizás sea discusión para otro momento, porque acá lo que entiendo es un informe fundamentalmente del problema económico financiero y de cómo se imagina este Departamento Ejecutivo llevar la solución para adelante. Por eso digo que quizás es en otro momento o en otro ámbito donde sí nos gustaría charlar y discutir sobre el rumbo que lleva adelante esta gestión en relación con los resultados para el vecino. No lo vamos a hacer hoy. No lo vamos a hacer hoy precisamente porque también queremos demostrar nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad tiene que ver con no montarnos en un mes electoral, en un mes donde sería muy fácil para quienes decimos ser oposición seria, pegarle al intendente municipal o a este Departamento Ejecutivo porque no pudo conseguir la plata para los sueldos. No lo vamos a hacer desde ahí. Vamos a discutirlo en otro ámbito y lo vamos a discutir en otro momento. Porque este bloque del Frente Renovador podrá sacar más o menos votos. Lo que no va a hacer es cambiar su posición y cambiar su convicción. Y nosotros estamos acá para colaborar con el Departamento Ejecutivo, que sea, siempre y cuando sea, sin ir contra los intereses de los trabajadores municipales y siempre y cuando sea para beneficio del vecino común, el vecino de a pie, el vecino que quiere que le arreglen la calle, que le arreglen la luminaria, que vaya a la salita y tenga un médico que lo atienda y que tenga un turno, y cada una de las responsabilidades que tiene el municipio. En ese sentido, nosotros vamos a estar permanentemente en esa discusión. Pero digo, señor presidente, de la misma manera que creo que hay mucho para corregir en esta gestión municipal y hay mucho para generar, ojalá, desde la autocrítica de quienes nos conducen los destinos de este distrito, digo también que hay muchos otros organismos dentro de nuestro distrito que también sería importante que reflexionemos
y que veamos qué niveles de autocrítica se hace la provincia y se hace la nación en cuanto a la responsabilidad de brindarle gestión y soluciones a nuestros vecinos. El PAMI no es del municipio. Sin embargo, el PAMI tiene muchos problemas en nuestro distrito. Tiene 38.000 cápitas y hace poco más de un mes 8.000 cápitas del PAMI tuvieron que trasladarse a prestar atención fuera de nuestro distrito y en otros lugares. El mismo responsable del PAMI en estos días, en notas que son de circulación diaria, reconoce los problemas que tienen en cuanto a la infraestructura, reconoce los problemas que tiene para atender a cada uno de nuestros abuelos. Es más, hay zonas donde el médico de cabecera no se encuentra, con lo cual toda esa zona ni siquiera tienen un médico en el barrio para que se puedan atender. Y eso le sucede a nuestros vecinos. Y eso no es el municipio. El ANSES, muchas veces a este intendente actual se le recriminaba que lo utilizaba como campaña política, que lo utilizaba para ganarle la elección al intendente anterior. Hoy vemos también cómo se maneja la ANSES y el PAMI en nuestro territorio. Y por otro lado, sabemos, porque es de público conocimiento, cómo trabajadores del ANSES son perseguidos y cambiados de destino porque precisamente no adhieren a las políticas de sus jefes. Y eso no es municipal. Los registros civiles, sabemos de las serias deficiencias de infraestructura que tienen y no llega el dinero para repararlos. Zonas como el registro civil de Cuartel Quinto, que a veces tienen que cazar en un pasillo, y ahí no llegó todavía la solución. ¿Qué estoy diciendo con esto, señor presidente? Que nuestro distrito, lamentablemente, desde todos los estamentos del Estado, no está siendo atendido como corresponde. El organismo del Comirrec, señor presidente, otro organismo provincial, o sea, que tiene a su cargo la tarea de trabajar sobre el río Reconquista y sus efluentes, y que tiene también como tarea llevar adelante obras de infraestructura importantísimas para nuestro distrito, se anunciaron hace más de 2 años. O sea, la cuenca alta del río Reconquista, que es a donde nosotros respondemos, se tiene presupuestada una inversión de 280 millones de dólares. 280 millones de dólares. Todavía no llegó ni uno. Tiene la responsabilidad de conectar la red de cloacas de la zona de La Perla, de la zona de San José, de la zona de Villanita. Siguen demoradas. Pero por otro lado, a veces vemos cómo en operativos relámpagos aparecen cuadrillas y limpian 100 metros del arroyo Cantonas. Cuadrillas que no son del distrito, empleados que no son del distrito, ministros que vienen a sacarse la foto. Y en ese tema puntual, cuando le tuve la oportunidad de preguntarle al secretario de Obras, responsable del área, no sabía, ni siquiera le avisan de esas situaciones. Que hablar de las escuelas, que es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, y hace
la última sesión de este cuerpo decretamos la emergencia edilicia, la emergencia de infraestructura, porque también ahí todavía no llegó la mano del Estado y no llegó la reparación que realmente necesitamos. El hospital provincial, que sigue teniendo los mismos problemas que teníamos hace 2 años, que le ponen esfuerzo, sí, los trabajadores, pero el recurso no aparece. Siempre es a partir del esfuerzo del trabajador del Estado de cómo se sostienen. Todos conocemos la historia del hospital, todos sabemos cómo funciona la emergencia del Hospital Mariano Luciano de la Vega, y funciona por el esfuerzo de los enfermeros, de los trabajadores de la salud, de los médicos. Esto es así, no estoy inventando nada. Y en ese tema, y quiero atarlo, o sea, un tema que el secretario de Gobierno, señor presidente, manifestó, que por un lado vendría a empezar a solucionar el histórico reclamo de que nos mejoren la coparticipación, porque necesitamos mayor cantidad de camas. El año pasado, el expediente, el proyecto de creación de un nuevo hospital en Moreno perdió estado parlamentario, porque los legisladores del oficialismo de la provincia no quisieron tratarlo y el expediente se cayó. Este año, aparte, aprovecho para comentarle al cuerpo y para que realmente instemos todos por ese tema, volvimos a través de algunos diputados amigos a darle estado parlamentario, y ojalá todos podamos ir a reclamar por ese proyecto que en ese momento, cuando se cayó, aduciendo a que no había presupuesto suficiente para la creación de un hospital que el mismo proyecto dice que es, una vez sancionado a partir de 2 años, tiene tiempo la provincia para empezar a que lo construya. En el mismo momento se sancionaba 2 hospitales para el municipio de José Cepaz. Entonces, realmente hay cuestiones que son muy sugestivas. Señor presidente, y el último tema que tiene que ver con esto, o sea, o el tema realmente de fondo, que es la coparticipación. La provincia de Buenos Aires es de público conocimiento, o sea, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires llevó este tema a la Corte de Justicia para que se le reconozca a la provincia de Buenos Aires la coparticipación que en los años 80 perdió esos puntos, que luego fue reparado, se intentó reparar con el fondo del conurbano bonaerense, y que hoy es un fondo que está congelado y que son solo 650 millones de pesos. Yo celebro ese pedido de la gobernadora, celebro esa pelea que da la gobernadora para recuperar los fondos que legítimamente le corresponden a una provincia que es el 40% del Producto Bruto del país. Lo celebro y lo acompaño, y este cuerpo, es más, debería manifestarse públicamente con ese tema. Ahora también le digo a la gobernadora que en esa misma línea de pensamiento, si ella cree que la provincia legítimamente le corresponde esos puntos de coparticipación, que no es otra cosa más que dinero, que recursos para invertir en la provincia, de la misma manera, la gobernadora debería ver que este distrito, con esos números que se mostraban en esa filmina, está discriminada. Nuestro distrito está discriminado, le guste o no le guste, y esto no es cuestión de política partidaria. Este es un dato de la realidad. Y en ese sentido, todos deberíamos velar y pelear para que nuestro distrito recupere esos puntos que le corresponden, que le corresponderían,
y que nos acompañen, por ejemplo, en esas medidas de la creación de un nuevo hospital para ir solucionando ese problema de tener más dinero para no tener los problemas que hoy planteamos. En el mientras tanto, señor presidente, me parece que la venida de este último tiempo a nuestro distrito permanentemente del ministro de Gobierno a visitas no oficiales, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, señor presidente, es el brazo político de la gobernadora. Es quien debería velar por los intereses de cada uno de los distritos de nuestra provincia. Y si realmente tiene tanto tiempo para venir a nuestro distrito, qué bueno, aparte porque es un ex intendente y aparte porque es un ex intendente de un distrito vecino y porque conoce nuestra realidad no de ahora, sino porque ha sido parte de los intendentes de la primera sesión electoral que discutían y peleaban este tema. Y sería bueno que este ministro de la provincia de Buenos Aires se acercase a este cuerpo, se acercase a las autoridades del Departamento Ejecutivo, se acercase a los representantes de los gremios, se acercase al obispado y todos juntos evaluemos estos números y todos juntos veamos de qué manera y sin ningún afán político partidario busquemos la solución para nuestro distrito, porque todos conocemos por dónde pasa la solución, pero hay que asumirlo responsablemente. Yo, señor presidente, concretamente emociono que este cuerpo hoy decrete una resolución por la cual invitemos al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para que junto con el intendente, junto con cada uno de los concejales, junto con los representantes de los gremios de nuestro distrito, junto con el obispo, podamos sentarnos a una mesa a discutir y a ver cada uno de estos problemas y que saquemos este tema de la agenda electoral y lo pongamos en la agenda de las políticas de Estado municipal. Esto es concretamente lo que el bloque del Frente Renovador propone, señor presidente. Muchas gracias. Lo primero que me genera poca credibilidad es porque el secretario de Gobierno me dice que no hubo despidos, que no hubo una política de despidos. La verdad es que, como bien lo dijo Marcelo de la Grada, hubo casos que fueron increíbles y que el Ejecutivo no dio ninguna respuesta, que después lo voy a mencionar. Pero, digo, antes que eso quiero ponerme a ver algunos otros temas. La verdad es que el año pasado uno ha tenido algunas consideraciones y algún respeto porque los secretarios estaban incorporando, el intendente era su primer año de gestión, era un presupuesto que él no había trabajado. La verdad que todo este cuerpo en noviembre y diciembre del año pasado ha estado a disposición de todos los del secretario para discutir una herramienta presupuestaria acorde de las necesidades que tenían todos los bonaerenses. Por lo tanto, hoy escuchar que es culpa de la coparticipación, que es culpa de que los recursos de nación y provincia no llegan, que le erramos con la cantidad de empleados municipales que pusimos. Digo, yo me tomé el trabajo cuando citaron a esta reunión para hablar con certeza, para dejar la politiquería de lado y tratar de entender la situación de crisis que Moreno tiene con veracidad. Y me tomé el trabajo de tener el primer semestre económico-financiero, tener el presupuesto al lado mío y analizar los números que la municipalidad de Moreno tiene, para no pensar en esto de si la documentación que me dan es verídica o no es verídica. Esto es los 6 meses del ejecutado del distrito de Moreno. Está en la página, es un dato oficial, va al Tribunal de Cuentas y es lo que nosotros vamos a recibir. Y este es el presupuesto municipal.
en la herramienta de trabajo que hemos hecho entre todos, que hemos apoyado y las cuales los secretarios de cada una de las áreas han definido cómo trabajar. La verdad es que a 6 meses de gestión, esto que está acá no tiene nada que ver con esto que está acá. Y eso es mala gestión. La verdad es que yo no tengo duda que no recibieron una Ferrari. No tengo duda que recibieron una Citroneta, pero la Citroneta también la chocaron. ¿Por qué? Porque muchos hablan de que no pagamos los sueldos, y es muy doloroso no pagar los sueldos. Porque los empleados municipales que no cobran en tiempo y forma tienen intereses, no pueden pagar sus tarjetas. Lo primero que se les deposita se lo termina sacando el banco. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? No escuché, no vuelvo a la tribuna. ¿Saben qué? A Nardini no le pasa lo mismo, a Ostarrón no le pasa lo mismo, a Igi no le pasa lo mismo. Digo, y son de otro color político. Y pagan en tiempo y forma. Y la verdad es que cuando discutimos la planta municipal, cuando discutimos los gastos del Moreno, digo, acá hubo un plan de trabajo. Y lo que nosotros analizamos son los desvíos que tiene ese plan de trabajo. Porque cuando a mí me dicen que hay 300 empleados más, yo me pregunto cuántos empleados se tomaron a partir del 10 de diciembre del 2015 y cuántos se dieron de baja. No me importa la cantidad, porque ¿saben qué? La sensación que hay, y me encantaría tener ese informe que ya está presentado en el Consejo Deliberante, la sensación que hay es que se ha echado personal de muchos años de la municipalidad con sueldos muy bajos y se ha tomado esa misma cantidad de personas de otros lados que no vienen de Moreno, que no tributan impuestos al Moreno, pero ¿saben qué? Tienen 2 o 3 sueldos más altos que los trabajadores que echaron de Moreno. Por eso, para no hablar boludeces, para hablar con cosas ciertas, ahí está el pedido informe, hagámonos cargo, mandemos todas las altas y bajas, todas, completas, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta el día de hoy, con sueldos, con domicilios, si eran planta permanente o temporaria, para determinar cómo fue esa evaluación del personal, porque no es solamente números. Hay muchas cosas atrás del empleado municipal. Una persona puede cobrar algo y el nuevo puede cobrar 3 veces y eso también incrementa el gasto. Y la verdad es que esa información no la tenemos. Esa información deberíamos tenerla. Porque también está el trato. También está cómo se los acompaña ese empleado municipal. Digo, yo el otro día vi el video de tránsito. Y ese funcionario que estaba ahí en tránsito, ¿tuvo alguna sanción? Yo tengo denuncias de que han desaparecido motos del lugar municipal, de las cuales los vecinos se las secuestró porque le faltaba algo. Esa persona y ese vecino fue a pagar su tributo en falta como corresponde. Cuando la fue a retirar, la moto no estaba más. ¿Sabemos quiénes son los funcionarios responsables? Porque ¿saben qué? Cada decisión que se toma hace poner en riesgo los recursos de la comuna, de corto, de mediano y de largo plazo. El despido de una embarazada de 8 meses no es el despido si milita en Cambiemos, en el Frente para la Victoria o en el Frente Renovador. Es un posible juicio para la municipalidad. Y que no hay duda que lo va a ganar. Es duro escuchar a un empleado municipal que una empleada de 8 meses embarazada no se la respete. Pero bueno, son maneras de pensar. ¿Qué pasa con esos juicios? ¿Qué pasa con esas motos que no aparecen? ¿Quién las va a pagar? Las vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. La va a pagar cada morenense que paga su impuesto. Y eso es importante también entenderlo. Por eso hay que discutir otras cosas. Hay que discutir que el plan de gobierno de ustedes, no es el plan de gobierno del Consejo Deliberante ni de la oposición, es el plan de gobierno que ustedes nos propusieron a nosotros.
que ustedes nos dijeron, trabajemos en serio, que ustedes nos dijeron, vamos a cumplir esto. Este plan de gobierno es el mismo que tiene la provincia de Buenos Aires. Esta es la promesa de ejecución. Le dijimos que íbamos a gastar una determinada cantidad de plata, le dijimos que íbamos a tener una cantidad de personal, le dijimos que íbamos a tener cantidad de recursos. ¿Y saben qué? Cuando uno analiza el ejecutado, cuando uno analiza lo que pasó hasta el 30 de junio, la provincia y la nación bajó exactamente la cantidad de fondos que tenía que bajar. Pregúntenle a los concejales de antes a ver si otros gobiernos no cumplían en tiempo y forma. ¿Saben dónde está la diferencia de recursos que los morenenses necesitamos? En la recaudación municipal. Solo recaudamos el 94% y el 86% total de tasa de servicios generales y el total de las tasas. Obviamente que ahí vamos a tener un déficit. Y no es la cantidad de empleo municipal, es ver el todo. Es analizar lo que nosotros vamos a hacer. Porque este plan de gobierno, este presupuesto que tenemos, cuando después dicen, ¿por qué tenemos más empleados? Y es porque no cumplimos el plan de gobierno. Es porque no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso nos hace perder credibilidad. Nos hace perder credibilidad a todos. Es por eso que en todos hay una gran preocupación. Que esta situación la sentimos todos los morenenses. Yo nací acá, vivo acá y tengo todo acá. Y cualquier cosa que pase le afecta a cualquier vecino mío como me afecta a mí. Y por eso me preocupo. Es por eso que no hay duda que tenemos que trabajar en conjunto, pero diciendo la verdad, no haciendo persecución, defendiendo a los morenenses, defendiendo que cada recurso municipal que llegue tenga un beneficio para los morenenses. Y si hay que sacar instituto, hay que sacarlos. Uno ve el INDEL, un INDEL que no sabemos quién es el director, porque saben que nunca fue aprobada la designación, nunca fue aprobada, y después pidió licencia, una licencia de algo que no está aprobada. Pero aparte, ese instituto gasta el 85% del sueldo. Distinto es el caso de Liduar, que tiene una participación de obra por recurso afectado un poco más. Pero estas son las cosas que no tenemos que discutir. Digo, esto que ustedes proponen como plan, la verdad es que no cambia la situación de los morenenses. Ojalá el organigrama que haga nuevo pueda generar que se vea un impacto en los recursos de los morenenses para poder hacer obras y servicios públicos en serio. Porque cuando voy al mismo papelito de la ejecución, me duele verlo. La verdad es que me duele verlo. Me duele ver que todas las metafísicas están por debajo de la media. Decíamos que íbamos a hacer 10.000 y no llegamos a hacer 10.000. Digo, acá tenemos la metafísica de la recolección de basura. Esperemos que estas metafísicas de recolección de basura que estamos en déficit la veamos en la rendición de cuentas con los descuentos a la empresa. No como el año pasado que no la pudimos encontrar en ningún cajón. Ojalá que este control, que es plata y es mucha plata, se haga y se respete estas cuadras que se dice que no hicieron. Digo, acá en internet está, no soy ningún mago. En internet está esto, lo puede ver cualquiera. ¿Sí? Cuando analizan la metafísica no se cumplió. Y esto es ineficiencia de gestión. Y esto no va a hablar ni de Macri, ni de Vidal, ni de Festa. Es gestión. Y lo que Moreno necesita es una buena gestión. Gracias. ¿Cuál fue la pregunta, concejal? ¿No hubo pregunta? Tiene la palabra la concejal Cruz. Agradecer la presencia del secretario de Gobierno. Era imprescindible, necesaria esta exposición en el Consejo Deliberante de la situación económica, financiera y de las acciones que tiene nuestro gobierno para
sacar adelante Moreno. Nos parecía importante, como lo hemos hecho y ya aquí se ha mencionado, todos los temas que hemos tratado en este Consejo Deliberante. Quiero remarcarlo porque creo que también forma parte de la calidad y de la responsabilidad que tiene un Consejo Deliberante en función de que representa a su pueblo. Cada vez que hemos tenido inconvenientes, cada vez que hemos sufrido situaciones complejas, lo hemos discutido primero con los números que nos ofrece el Poder Ejecutivo y luego, como debe ser en este Consejo Deliberante, desde donde hemos sancionado la emergencia alimentaria, la emergencia social, la emergencia PYME y tantas otras medidas, hasta esta última, como mencionaba el concejal Contreras, de los otros días que discutimos acá, de la emergencia edilicia para nuestras escuelas de Moreno, que también son discriminadas, que también necesitan que haya un acompañamiento de provincia para que nuestros alumnos puedan tener el derecho a estudiar. Por otro lado, también me parece interesante abrir los debates porque hace que cada uno pueda expresar y luego ser coherente con lo que dice, con lo que hace. Creo que es bueno que el piso que hemos construido durante tantos años hoy no se vea como de sentido común que para cerrar las cuentas hay que echar a la gente. La verdad que es muy bueno escuchar que aquí en este Consejo Deliberante, no importa de qué partido político sea, sienta, crea y esté convencido que las cuentas cierran con la gente adentro. La verdad, siento profundo orgullo de eso, porque es un piso que hemos construido después de muchos años de conquistas de derechos y fundamentalmente de conquistas de derechos por la pelea de los trabajadores y trabajadoras. Así que eso me pone muy feliz. Pero también los debates públicos como este, en este lugar, también dejan ver contradicciones. Y es bueno no que lo veamos entre nosotros, es bueno que la sociedad, que el pueblo de Moreno lo vea. Porque la verdad, he visto, escuchado el reclamo de sensibilidad. Yo quiero recordarles que el Gobierno Nacional, a inicios de su gestión, echó como perros a más de 10.000 trabajadores y trabajadoras del Estado, que ni siquiera pudieron discutir la posibilidad de reingreso, que los esperaron con gendarmería en la puerta de sus puestos de trabajo, que lo trataron como perros y que no pudieron volver a reingresar, que no pudieron ni siquiera discutir su reingreso, ni el por qué los echaban, y que hasta ahora sigue pasando. Entonces es muy bueno, por eso digo, que podamos certificar con los hechos lo que pensamos y lo que decimos en este recinto. Por otra parte, no quiero dejar pasar un tema fundamental que también tiene que ver con los derechos que hemos construido, y en este caso las mujeres. No hay abortos en nuestra maternidad Estela de Carlotto. Hay un protocolo que las mujeres hemos conquistado. Hay un protocolo de aborto no punible que las mujeres hemos conquistado, que está ratificado por la Corte Suprema, que hubo obligatoriedad de la Corte Suprema para que las mujeres podamos ejercer ese derecho. Está muy mal que se hable así, porque eso es un retroceso y es volver a perseguir a las mujeres que quieren y deben, y que la Estela de Carlotto es uno de los dispositivos que se ha previsto para poder llevar adelante el protocolo ILES. Entonces, me parece que es muy importante que podamos, por eso digo, hay que poder certificar después con los hechos lo que uno dice y plantea aquí en este recinto, porque somos representantes de nuestro pueblo. Por otro lado, digo, me parece, no sé si lo ha mencionado, señor secretario, pero entre tantas otras cosas de las que nos hacemos cargo y de los que nos quieren ayudar, por ejemplo, aquí se habló de la seguridad. Sería muy bueno
que la provincia de Buenos Aires pagara, por ejemplo, la nafta de los patrulleros. Sería muy bueno que, por ejemplo, nuestras comisarías no tuvieran un solo patrullero. Creo que a todos nos ha tocado participar de reuniones donde nuestros vecinos y vecinas se quejan de la inseguridad. Los llamamos al comisario y el comisario lamentablemente nos cuenta en qué situación está. Que no tiene más de 3 o 4 agentes, que si tiene un solo móvil no sabe cómo arreglarlo y que además nosotros le proveemos la nafta. Que también sería bueno que usted lo especifique. Y también, ya que hablamos de salud, también sería bueno que la provincia se hiciera cargo de los médicos que tenemos en el UPA, de los médicos que pagamos y prestan funciones en el hospital, porque de esa manera también tendríamos médicos para fortalecer nuestras salas de salud y la atención primaria de la salud. Me parece que todos tenemos ánimo de ayudar, pero creo que tenemos que ser coherentes. Sin embargo, me parece que hemos podido construir en todos estos debates colectivos que hemos tenido durante estos casi 2 años de gestión y de la constitución de este Consejo Deliberante con esta representación. Creo que hemos podido tener un diálogo fresco, ameno, sincero, con los números en la mano, siempre discutiendo con los números en la mano. Yo simplemente, señor presidente y señor secretario, decir que creo que debemos redoblar los esfuerzos para que con este nivel de debate que hemos construido acá, seguir debatiendo y profundizando las medidas que Moreno necesita. Si hay que discutir la coparticipación, salgamos a discutir la coparticipación. Si hay que lograr que vuelva a ponerse en discusión y en debate el hospital, hagámoslo, vayamos todos los concejales de todos los bloques a pedir a la Comisión de Salud que ponga nuevamente en discusión y en debate el hospital, pero que claramente todos los que estamos acá, todos los que representamos a Moreno, no importa el partido político, apoyemos esas medidas. Discutamos y pidámosle a la gobernadora Vidal que realmente necesitamos modificar ese índice. Necesitamos modificar el índice. Claro que eso es una discusión que tensa en los otros distritos. Pero nosotros no podemos pagar el costo de una distribución desigual de la coparticipación. Entonces, convoco, llamo a todos los concejales de todos los bloques, compartiendo el pedido que ha hecho el concejal Damián Contreras de la reunión con el secretario de Gobierno. Convoco a que todos los que estamos acá apoyemos cada una de las medidas que necesita Moreno para poder afrontar la crisis estructural por la que estamos atravesando. Y celebro este piso que hemos construido de derechos tanto para los trabajadores y trabajadoras como también